Asambleísta Gabriel Rivera. Gracias, señora presidenta. No entendía muy bien el contexto de quien me precedió en la palabra de lo que estaba atendiendo. Señoras, señores asambleístas, señora presidenta, gracias por el uso de la palabra. Existe un convenio marco interamericano de seguridad social en base del cual se firma este convenio bilateral con Colombia. Pero esto ya no es novedad para este Parlamento, señora presidenta, porque recuerden ustedes que ya se firmó un convenio similar con España, con Perú, con Venezuela y con Chile, si la memoria no me es ingrata y ajena. De modo que lo que estamos haciendo es, en base a este convenio interamericano marco, firmar convenios bilaterales con las naciones en las que tenemos mayor cantidad de migrantes. ¿Y por qué esto es bueno? Y lo hemos dicho ya en el pasado. Porque resulta que una persona trabaja en España 20 años, señora presidenta, 20 años, regresa al Ecuador y sus aportes a la seguridad social en España no le valen de nada, se quedan en España, otros 15 años en Ecuador y no se jubila bien, ni allá ni acá. Entonces, hay un principio que se denomina la portabilidad de las aportaciones al seguro social. Y entonces la persona, el cotizante, puede hacer uso de estas en la nación en la que se encuentra. Esto es muy importante, porque lo contrario sería algo así como negarle a la persona, al afiliado, la posibilidad de tener una jubilación, por lo menos, como él se merece de acuerdo al trabajo que ha venido desempeñando durante toda su vida. Sin embargo, yo sí creo que sería necesario, señora presidenta, conocer, por ejemplo, ya que no me deja mentir el señor presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales, conocer, por ejemplo, qué niveles de aplicación han tenido los convenios firmados con España, por ejemplo. Esto es importante para poder hacer ajustes a futuro en los convenios que se firmen, como el que estamos actualmente yendo a aprobar. Yo me he acercado al señor presidente de la Comisión, le he consultado si existe ya un informe o si existe el conocimiento necesario para compartirlo con el Pleno sobre la aplicación de estos convenios con Venezuela, con Chile, con Perú y con España. Todavía no los hay, presidenta, pero la Asamblea podría pedirlos a fin de poder ir, vale la redundancia, afinando este tipo de convenios y que a futuro podamos nosotros mejorarlos. Actualmente, como está presentado, es muy bueno, es excelente. Y uno se pregunta cómo no se firmó antes, por ejemplo, con Colombia, cuando miles de ecuatorianos van a Colombia y cuando miles, decenas de miles de colombianos vienen al Ecuador y se encuentran sin seguridad social, sin trabajo, y entonces allí sí es difícil la vida para sus familiares, para sus hijitos, para sus esposas. Entonces es fundamental el que nosotros podamos impulsar este tipo de convenios, no solamente con Colombia, sino con todos aquellos países en los que existen ecuatorianos o que el Ecuador sea país receptor. ¿Por qué no se aplica el convenio marco directamente? Uno se preguntaría. Bueno, la respuesta es fácil, porque cada país tiene su particularidad en la seguridad social. Y para afinar esos detalles se requiere firmar estos convenios bilaterales. Por lo tanto, a mí me parece que una vez que se ha cumplido toda la parte formal, tenemos el dictamen de constitucionalidad de la Corte Constitucional, tenemos el informe favorable de la Comisión de Relaciones Internacionales, tenemos la experiencia de que se han firmado convenios con otros países, no tenemos otro camino entonces, señora presidenta, sino pasar a aprobar este convenio, y en el que quiero hacer un llamado a todas las fuerzas políticas. A mí me parece que esto no tiene que ver mucho con si soy del movimiento país o si soy de la oposición. A mí me parece que tiene que ver con ese concepto de la ciudadanía universal. Me parece que tiene que ver con ese concepto del buen vivir. Me parece que tiene que ver con la unidad de los países en virtud del pleno goce y desarrollo de los derechos previstos en la Constitución y en los tratados internacionales. En el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se establece y se reconoce el derecho de toda persona a la seguridad social. Y sin lugar a dudas, la firma de este convenio, señora presidenta, va a permitir
el hecho de que en alguna medida se siga ampliando la universalización de la seguridad social. Por eso le digo, no es un tema del oficialismo de la oposición. Está bien que como oficialismo hay que reconocerlo, nosotros lo hemos impulsado, porque esas son nuestras convicciones ideológicas y son las necesidades sociales además. Pero además a mí me parece de que esto es una gran oportunidad para todo el Parlamento, mandarle un mensaje a esos ecuatorianos migrantes y mandarle un mensaje también de que estamos con sus derechos, estamos con sus aspiraciones, con sus sueños, también es aquí escogido a vivir en el Ecuador. Y muchos de quienes han escogido vivir en el Ecuador, de los países vecinos, no tenían más opción, porque tenían que escoger o entre venir al Ecuador o ser asesinados por grupos irregulares. Eso es, señora presidenta, muchísimas gracias por haberme permitido el uso de la palabra.